89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre. Con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es viernes 30 de enero del 2026. Son las 5:03 de la tarde en San José y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía y las finanzas y también de la actualidad internacional. Algunos de los temas para hoy: Donald Trump mueve, la Reserva Federal propone un nombre, golpe político en el Canal de Panamá y pues la entrevista de fondo en unos 25 minutos con la investigadora de la Universidad de Costa Rica, Johanna Rodríguez, sobre la libertad de expresión en Centroamérica y el mundo, con informes que han salido al respecto y que llaman la atención de la región. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo, la 89.1 FM, cadena radial costarricense, con repetición a las 10 de la noche y también en streaming en Facebook Live y YouTube. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y en los controles, el talento técnico de Kenneth Apuy, que hoy nos acompaña y hace posible que esto esté llegando hasta sus oídos. Vamos de una vez a las noticias. Vamos a comenzar con el panorama global, como siempre lo hacemos, las notas cortas para estar informado un poco, darle la vuelta al mundo. Empezamos en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump anunció la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal en reemplazo de Jerome Powell, que hemos hablado mucho de él en estos últimos meses, bueno, en el programa siempre. El mandato de Jerome Powell vence en mayo de este 2026, así que pues la decisión de Donald Trump de nominar llega en un momento clave y bueno, podría enfrentar una cierta resistencia en el Senado, dividido, y pues principalmente debido a las presiones públicas que ha hecho Donald Trump para bajar las tasas de interés. La nominación debe ser ratificada en el Senado, por lo tanto no es una decisión ya tomada, tiene que ratificarse en el Senado y bueno, a partir de mayo podría estar entonces como presidente de la Reserva Federal. Kevin Warsh es abogado, economista, bueno, tiene estudios en Derecho y en Economía y pues inició su carrera en Morgan Stanley y pasó rápidamente desde que fue recién graduado hasta llegar a vicepresidente y director ejecutivo de Morgan Stanley. Fue además gobernador en la propia Reserva Federal hasta 2011, siendo el más joven nombrado allí en 2026 por George W. Bush. No como presidente, pero gobernador. Y bueno, Warsh está casado con Jane Lowder, hija del magnate de la industria cosmética Ronald Lowder, e importante donante de las campañas pasadas del presidente Donald Trump. Warsh es evidentemente aliado y cercano al presidente estadounidense actual. Bueno, así que ahí está, vamos a seguramente ir dando cobertura a esto y pues en mayo, o bueno, antes de eso estará la decisión del Senado. Por otro lado, metales preciosos se desploman tras la nominación de la Fed, de la Reserva Federal. El oro y la plata cayeron con fuerza luego de la nominación de Kevin Warsh, que redujo temores sobre la independencia de la Reserva Federal y fortaleció el dólar. La plata se hundió más del 30% en su peor jornada desde 1980. Desde hace desde hace 46 años. La plata no se derrumbaba de esa manera. El oro perdió cerca del 9% de un día para el otro. Justamente esta semana hablábamos de cómo iba subiendo sin parar el dólar. Bueno, ya ven que unas decisiones, o incluso no una decisión, sino una nominación, es más, una información, cualquier cosa que pasa en el mundo, pues puede estar en
eh, puede incidir en los precios de los activos, incluso también el oro, que es un activo refugio, pero también es volátil en su valuación. Bien, vamos a Asia y Pacífico, porque el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que sería un error ignorar a China tras críticas de Donald Trump. Su visita logró recortes arancelarios al whisky británico y avances en visados y servicios profesionales, nos indica un cable de Reuters. Starmer defiende, pues, el vínculo con China pese a las críticas que hizo Donald Trump en estos días, luego de la visita de este primer ministro británico, que desde 2018 nadie de ese nivel en Gran Bretaña visitaba China. La gira de Keir Starmer por China muestra tanto oportunidades como límites para aliados de Estados Unidos que buscan diversificar riesgos ante la imprevisibilidad de Donald Trump sin poder sustituir plenamente el mercado estadounidense. Así que, pues, hay que ir buscando esos aliados, esos distintos elementos que pueden llevarle a tener cierta seguridad o por lo menos planes B o pasar a planes A ante lo imprevisible de las decisiones de Donald Trump, que simplemente amenaza con aranceles a todo quien no comulgue con sus ideas. Vamos también a África, porque el Ministerio de Salud de Kenia reveló que cerca de 77 millones de dólares fueron robados o reclamados fraudulentamente por hospitales en un nuevo sistema de seguridad social que buscaba ampliar el acceso a la salud. Un escándalo de fraude sacude la seguridad social en Kenia. Y en Burkina Faso, la junta militar disolvió todos los partidos y confiscó sus bienes, alegando que fomentaban divisiones. La medida profundiza el retroceso de libertades políticas desde el golpe de Estado de 2022. Burkina Faso. Así que interesante, bueno, proceso complicado, Burkina Faso en África, que además de a los partidos políticos o las organizaciones partidarias, también aplicó medidas similares a otros activistas por la libertad cívica y opositores de las autoridades militares que están en el poder desde el golpe de Estado en 2022. Las actividades políticas ya estaban suspendidas hace un tiempo por decisiones de la Junta. El nuevo decreto, pues, requisa o toma todos los elementos, todas las propiedades o lo que tengan los partidos y los transfiere al Estado, dijo una agencia de noticias gubernamentales. Incluso el Ministerio de la Administración Territorial, Emil Serbo, dijo que esa disolución viene después de que las autoridades encontraron que los partidos se habían desviado de de cómo debían comportarse, de lo que debían hacer, pues estaban entonces desviados en sus actividades, dicen las autoridades del propio golpe militar. Bueno, Burkina Faso, toda una situación de autoritarismo con el golpe militar desde el año 2022. Vamos a Europa porque el canciller alemán Friedrich Merz afirmó que Europa recuperó su autoestima al defender un orden global basado en reglas. Reclamó una OTAN más fuerte en Europa y resistir amenazas arancelarias externas. Ya saben a lo que se refiere Merz. Llama a una Europa firme ante presiones comerciales. ¿De quién estará hablando?
Friedrich Merz desde Alemania. Por otro lado, la Unión Europea refuerza su estrategia de alianzas comerciales con India, Japón, México y con Mercosur ante la incertidumbre generada por la política exterior de Trump y las tensiones transatlánticas, nos informa Associated Press, la agencia de noticias. Pues busca también generar nuevos acuerdos comerciales, nuevas alianzas frente al multilateralismo que está no funcionando debido a que uno de los grandes actores pues sigue allí comportándose a la libre, ¿no? Por decirlo menos. Y también en Europa, la Unión Europea busca dejar de importar gas ruso en 2026, pero normas ambientales y costos retrasan el giro hacia proveedores del norte de África, por ejemplo. Antes de la guerra en Ucrania, Rusia aportaba el 45% del gas europeo. Así que bueno, ahí está buscando el gas desde África, pero con sus propias limitaciones, porque ponen tantas normas ambientales y otras diversos costos que, bueno, retrasan ese giro de proveedores. En América Latina, la Corte Suprema de Panamá anuló los contratos portuarios del grupo hongkonés CK Hutchison en el canal. Esto bajo la presión de Estados Unidos. El fallo de la Corte Suprema sienta un precedente delicado y podría provocar represalias de China en medio de la venta de activos portuarios por $23,000 millones. Así que Panamá anula concesiones portuarias a la empresa china CK Hutchison. Y en México se informa que el déficit fiscal cerró 2025 con 4,3% del Producto Interno Bruto. Por encima de la meta inicial, pero apenas un 0,1%. La deuda pública se ubicó en 52,6% del Producto Interno Bruto, informó la Secretaría de Hacienda de México. Y en Colombia suben las tasas de interés al 10,25%. El Banco de la República de Colombia elevó su tasa de referencia en 100 puntos básicos hasta 10,25, tras varios meses sin cambios, ante diferencias internas sobre el rumbo de la política monetaria en Colombia. Y en Argentina, las reservas del Banco Central argentino cayeron en 1.738 millones de dólares por la baja del oro y el cierre de mes, aunque la entidad acumuló compras por más de 1.100 millones de dólares en enero. Esto desde Argentina. Así que, bueno, ahí estas son las noticias del panorama global, aunque me quedan dos porque es viernes y, bueno, no viene mal hablar de whisky, ¿no? Son noticias de economía, finanzas y negocios. Whisky británico tiene un alivio arancelario en China. China reducirá entre el 10 y el 5% los aranceles a las importaciones de whisky a partir del 2 de febrero. Una señal concreta de distensión comercial con Reino Unido tras la reciente visita, el reciente encuentro de Keir Starmer y Xi Jinping en Beijing. La decisión beneficia directamente al whisky escocés, puesto que en 2025 China importó 445 millones de dólares en whisky y el 84% provino de Reino Unido. Beijing ya había aplicado un arancel provisional del 5% en 2017, pero lo eliminó en 2025, elevándolo al 10% en su momento. 10% de aranceles tenía hasta ahora, hasta el 2 de febrero, el whisky desde Reino Unido. La marcha atrás refuerza el vínculo comercial y devuelve competitividad a una de las principales exportaciones emblemáticas británicas. Bueno, y si hablamos de whisky, pues también podemos hablar de vino, aunque vean qué curioso, bajo el mar.
En el norte de Chile, una empresa apuesta por envejecer vinos en el fondo oceánico, cerca de las Islas Locos, en la región de Coquimbo, en Chile. Botellas se almacenan en jaulas metálicas entre 10 y 20 metros de profundidad, donde la temperatura constante es de 11 grados y la presión y la baja luz recrean el efecto cueva de una bodega tradicional. El proyecto, liderado por Cava Indus 8, busca suavizar taninos y lograr vinos más elegantes. Variedades como Chardonnay, Sauvignon Blanc y Pinot Noir son los que mejor responden al método, han indicado sus proponentes. Aunque el envejecimiento submarino existe desde hace décadas, esta iniciativa es novedosa para Chile, uno de los grandes exportadores mundiales de vino y donde la industria es un pilar económico y cultural. Bien, estas son algunas de las notas de interés del mundo en el panorama global. En el panorama bursátil tenemos que las principales bolsas de Nueva York cerraron a la baja. Hoy 0,43% el Standard Poor's 500. Negativo también 1,28, un salto importante de 331 puntos el Nasdaq y 0,36 el Dow Jones. Standard & Poor's baja 0,43, Nasdaq baja 1,28, Dow Jones baja 0,36. El VIX sube a 17,44, así que se mantiene ahí abajo de 20. Cuando todo está en rojo, el VIX está en verde porque sube, ¿no? Deberían ponerlo en rojo al subir, en realidad, pero bueno. Así están las bolsas de Nueva York. La de Japón baja 0,10%, la de Gran Bretaña, Reino Unido sube 0,51%. Así que ahí lo tiene usted. El oro baja 11%, siguió bajando después de redactar la nota que ya compartimos. Y el crudo también baja, pero un poquito, 0,32%, queda por ahí de $65 el barril. Bien, hemos preparado algunas notas en profundidad que queremos compartir. El mundo aprende a cubrirse del riesgo comercial estadounidense. A partir de varios cables, de varias informaciones, construimos esta información que puede resultarle de interés. Durante décadas, Estados Unidos fue el eje incuestionable del comercio global. Su mercado, el más lucrativo del mundo, sigue siendo imposible de ignorar, y su poder militar y tecnológico continúa siendo dominante. Sin embargo, en un giro irónico, marcado por la política arancelaria de Donald Trump, muchos de sus aliados han descubierto que el comercio de bienes es uno de los pocos terrenos donde todavía tienen margen real de maniobra. No se trata de una ruptura ni de un desacople frontal, directo, inmediato, ¿no? Nadie plantea seriamente abandonar el mercado estadounidense. Aunque quizás una amenaza de tal tipo podría ser interesante. Lo que está ocurriendo es algo más sutil, una estrategia de de-risking, es decir, reducir la dependencia excesiva de Estados Unidos, un concepto que hasta hace poco se aplicaba casi exclusivamente a China, es decir, a los otros. En las últimas semanas, una serie de acuerdos bilaterales aceleró la reconfiguración del mapa comercial global con el fin de diversificar riesgos más que de sustituir socios. Estos movimientos tienen costos: reorganizar cadenas de suministros, firmar acuerdos complejos o profundizar vínculos con países cuyos valores no siempre coinciden. Implica, pues, concesiones económicas y políticas. Aún así, el consenso emergente es que esos costos adicionales de buscar profundizar vínculos con países que no son los que ya tenían, ya eran común, pueden ser manejables. Así lo señaló Alexander George del Tony Blair Institute for Global Change.
El comercio es uno de los ámbitos donde las potencias medias conservan mayor capacidad de decisión. Europa es un ejemplo claro. Las amenazas arancelarias estadounidenses destrabaron negociaciones largamente postergadas, pues como el acuerdo entre la European Union, la Unión Europea y el Mercosur. Y el reciente pacto con India, aunque pues su ratificación plena no está garantizada, reflejan una voluntad política renovada. En paralelo, países como Reino Unido y Canadá ensayan un acercamiento cauteloso con China, como acabamos de informar también, tras años de tensiones en ese nivel. Las empresas tampoco esperan a que el nuevo orden se consolide. Productores europeos como la industria del whisky irlandés buscan nuevos mercados para compensar aranceles del 15% en Estados Unidos, mientras que las inversiones alemanas en China alcanzaron máximos de 4 años para reforzar cadenas locales ante el entorno comercial más hostil. Pese a estos ajustes, el crecimiento global no se ha desplomado. Lo informamos ayer que el comercio global se mantiene con ajustes de cuáles son los tránsitos y cuáles son los destinos. Una encuesta de Reuters a 220 economistas mantiene la proyección de crecimiento mundial en torno al 3%. Incluso surge una lectura más ambiciosa de cómo planteó el primer ministro canadiense Mark Carney el rediseño del comercio, bueno, como lo planteó ya él en su discurso del Foro Económico Mundial, que también reseñamos aquí, pues el rediseño del comercio podría abrir espacio a una red de alianzas entre potencias medias menos dependiente de un solo centro de gravedad. Ese es el punto central de la reconfiguración de que el mundo pues está aprendiendo a cubrirse del riesgo comercial estadounidense, de quien está como rifle chocho disparando para todos lados. Y otro material que tenemos para compartir con ustedes, el dilema silencioso del portafolio. Ustedes, si alguno de ustedes tiene inversiones, sabe que la fórmula 60-40, de 60 en acciones y 40 en bonos, funcionó como un ancla de estabilidad para los portafolios diversificados. Desde 2025, esa combinación, por ejemplo, entre acciones del Standard & Poor's 500 y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ofreció un retorno cercano al 18%. Sin embargo, los cables nos dicen que un dato llama la atención. Quienes sustituyeron la parte de renta fija por oro obtuvieron retornos superiores al 50%. Claro, en un contexto en que el oro en 2025 subió un 80% de su valor, 65% en el año 2025, 80% hasta hoy. Esa diferencia explica por qué el metal precioso vuelve a aparecer en las conversaciones estratégicas, no como un activo especulativo, sino como un posible escudo frente a un entorno más volátil. El desempeño reciente del oro fue excepcional en 2025 y duplicó su valor y alcanzó máximos históricos cercanos a los $5.600 por onza, como ya hemos informado aquí, impulsados por la inflación persistente, compras de bancos centrales y dudas crecientes sobre la solidez del dólar y los bonos estadounidenses incluso. También mostró un comportamiento inusual, rindió tanto en días buenos como en jornadas negativas para las acciones, desafiando la lógica clásica de que mayor retorno implica mayor sacrificio en estabilidad. Ese patrón llevó a Morgan Stanley a recomendar una asignación de al menos 20% a oro para las inversiones, en detrimento de los bonos, argumentando que las tensiones geopolíticas y las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal podrían sostener la demanda por activos refugio. Sin embargo, la advertencia quedó colocada allí. Una cosa es cubrir riesgos y otra muy distinta es extrapolar un momento excepcional. Es decir, quedó como advertencia nada más. La historia muestra que el oro no siempre supera la renta fija. En los años 80 y 90, y nuevamente entre el 2010 y 2019, los bonos ofrecieron una protección más consistente incluso que el oro. Ahora aparecieron señales de alerta. El oro cayó casi 5%, por ejemplo, hoy, y un poco más, como lo vimos en el tablero hace un ratito,
tras conocerse la posible designación de Kevin Warsh como sucesor de Jerome Powell, lo que reavivó expectativas de una política monetaria más dura. Cuando un activo parece funcionar en todos los escenarios, conviene extremar la prudencia porque no necesariamente va a ser así a lo largo del tiempo. El equilibrio sigue siendo la clave. Proteger el portafolio no significa perseguir al último ganador, sino entender que ninguna cobertura es permanente y que las ventajas aparentes también pueden desvanecerse. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa después de toda esta información y enseguida volvemos con el tema central de hoy, la libertad de prensa y las distintas investigaciones que muestran cómo está el mundo. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Gracias por mantenerse conectados. Venimos, bueno, ya a el tema que les había anunciado, el tema central de esta tarde. En una región donde la democracia atraviesa claroscuros y los derechos fundamentales parecen cada vez más condicionados, hay un par de informes más o menos recientes sobre una libertad, una sobre la libertad en Internet a nivel global y otro sobre un estudio del periodismo en Centroamérica. Pues nos ofrecen una radiografía, digamos que preocupante, compleja, urgente para la región y para el mundo. Freedom on the Net 2025 de Freedom House examina las tendencias de la libertad digital y revela algunos avances tecnológicos que también se traducen en nuevas formas de control, censura y vigilancia en ocasiones. Y otro de los informes, elaborado por la Fundación Violeta Barrios y la Fundación Libertad la Fundación de Prensa, documenta los riesgos crecientes que enfrentan periodistas en una región que parece retroceder hacia el autoritarismo informativo. Bueno, pues tenemos ya conectada con nosotros a Joana Rodríguez López. Ella es investigadora del Centro de Investigación en Comunicación, el SICOM, y del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información, PROLEDI, ambos de la Universidad de Costa Rica. Y ella participó en uno de estos estudios, el que se elaboró sobre el estado del periodismo en Centroamérica. Joana, muchas gracias por estar de nuevo en el programa. Un gusto saludarte. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Un gusto de estar acá con usted y con las personas que nos escuchan para hablar un poco de la situación en que se encuentra actualmente Centroamérica y, bueno, muchos países del mundo relacionados con la libertad de expresión y ese derecho que tienen las personas al ejercicio de poder expresarse y cómo está el ejercicio periodístico en estos momentos. Así es. Bueno, vos participaste de ese estudio de libertad de expresión y periodismo en Centroamérica, que toma datos de 2024, editado por PROLEDI y la Heinrich Böll. Sí, ese informe lo empezamos a hacer desde el 2022. Iniciamos, la Fundación Heinrich Böll junto con el Instituto de Investigaciones Sociales en ese momento y el Programa de Libertad de Expresión, pues tomamos el reto de hacer un informe sobre cuál era la situación de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Empezamos en ese año y ya vamos, ya casi terminamos, esperamos en marzo presentar el informe del año 2025.
Ah, muy bien. Bueno, trabajaste ahí con Fernando Martínez, con Oscar Jiménez, Ujú. y estuvieron viendo datos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, ¿no? Básicamente Exacto. Centroamérica. Sí, Centroamérica, exactamente. Esos fueron los países con, en el año 2022 empezamos con una encuesta a personas periodistas y personas de la que ejercen la comunicación en Centroamérica. Cuando presentamos ese informe, una periodista nos hizo ver la necesidad de visualizar cuáles eran las condiciones del ejercicio periodístico específicamente de las mujeres periodistas en Centroamérica. Entonces, para el año 2022 y 2024 incluimos un capítulo sobre la situación de las mujeres periodistas en Centroamérica, específicamente cómo la violencia es diferente hacia las mujeres. Entonces, trabajamos a partir hicimos entrevistas en profundidad con mujeres periodistas, perdón, de Centroamérica, de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras. Y tuvimos también algo muy interesante que fue la participación de una mujer indígena de Guatemala. Entonces creo que también la visión o la forma en que vive la violencia las mujeres como mujeres, pero también como mujeres indígenas, es muy diferente. Bueno, eso es uno de los temas, ¿verdad? Que un estudio de estos genera una complejidad porque no, la realidad no nos, a ver, sí, la realidad no nos afecta a todos de la misma manera, a todas las No, personas, ni siquiera cuando decimos, bueno, periodistas, ok, son un tipo de gente, periodistas, son, ¿verdad? Sino que, pues, depende, estás ejerciendo el periodismo de ciertas temáticas, en ciertos lugares más complejos, tampoco la realidad centroamericana es toda igual, ¿no? no, tampoco. Es bastante interesante porque no es lo mismo ser periodista en ciudades, por ejemplo, que lo hemos visto en Guatemala o acá en Costa Rica, por ejemplo, o hacer periodista, digamos, en zonas más rurales. O sea, las condiciones son diferentes. Y no es lo mismo ejercer el periodismo acá que ejercer el periodismo en Nicaragua. Y para las personas periodistas nicaragüenses, es muy diferente ejercer el periodismo en Nicaragua que ejercerlo acá cuando tenemos una gran cantidad de periodistas nicaragüenses que están en condición de desplazamiento, que han tenido que dejar su país porque pues hay situaciones políticas, principalmente del gobierno de Ortega, que les ha obligado a venirse para Costa Rica. Y este mismo suceso, esta misma situación la están viviendo en este momento periodistas salvadoreños que han tenido que migrar a Estados Unidos, acá también, o a Guatemala, y también personas defensoras de los derechos humanos por las condiciones en que están en este momento en El Salvador. ¿Cuáles podríamos decir que son, digamos, entendiendo que lo que dijimos antes, ¿no? Es diferente si sos mujer, es diferente si estás en una zona rural, es diferente si estás en uno de los, vamos a decir, dos de los países con comprobado o demostrado gobiernos autoritarios, Autoritarios. Ujú. autócratas, como le queramos llamar. Em, entendiendo todas esas diferencias, pero ¿cuáles serían entonces algunos de los puntos más complejos del accionar periodístico en la región? Bueno, algo muy preocupante, por ejemplo, es que se están consolidando en Centroamérica, inclusive en Costa Rica, que Fernando, vos lo has visto, digamos, en conferencias de prensa, por ejemplo, que hay una consolidación de los discursos estigmatizantes en contra de periodistas y también de medios de comunicación. Entonces, esto es algo que se ha ido incrementando en los últimos años. Esto es muy, muy preocupante porque esto contribuye a que ciertos grupos construyen un discurso y construyen narrativas contra los periodistas que después la misma población este,
sigue comentando sobre esto. Otra cosa muy preocupante es que estos discursos, estas violencias que viven las personas periodistas en todos estos, en los países centroamericanos, muchos de esas violencias vienen de las instituciones que deben proteger a las personas periodistas y por el contrario lo que hacen es atacarles y crear y construir estos discursos y estas narrativas que estigmatizan el papel y el trabajo de las personas periodistas. Otra cosa que también se está viviendo y que viven mucho las mujeres, aunque es importante aclarar que la violencia es muy diferente hacia las periodistas, hacia las mujeres periodistas que hacia los hombres, pero es esta violencia que se está incrementando mucho en los medios digitales o en Internet o en las plataformas digitales y que trasciende, por ejemplo, las redes sociales. Es decir, empiezan en redes sociales, pero esta continúa, digamos, ya en espacios físicos en donde hay relación con periodistas. Y si lo hemos visto a nivel centroamericano, hay ataques, hay agresiones verbales y también se ha dado agresiones físicas o que llegan policías a buscar a las personas periodistas. Entonces, eso es bastante preocupante. Y algo también que se ha incrementado, digamos, desde el primer año que lo vimos, desde el 2022 al 2024, y que Costa Rica no es la excepción, que diríamos, bueno, no, en Costa Rica no debe pasar, es la autocensura. Cada vez más periodistas dejan de publicar temas específicos por temor a represalias, pero no solo para ellos y para ellas como periodistas, como personas periodistas, también para salvaguardar su seguridad física, pero también las de sus familias, porque en muchos casos se ven afectadas también las familias. Entonces, creo que eso es algo que se está dando, que es muy preocupante, digamos, es esos discursos estigmatizantes, esa violencia digital que trasciende las redes sociales y va más allá, la autocensura también por parte de personas periodistas, el dejar de de informar sobre ciertos temas para salvaguardar su seguridad y que lastimosamente sean las instituciones que deben protegerles las que están atacando más a quienes ejercen el periodismo y la comunicación en Centroamérica. Joana, y cuando hablamos de periodismo, de periodistas, realmente no es como, bueno, nosotros que estamos en comunicación, como mirarnos al ombligo, sino es ver el acceso a la información que podría tener la sociedad toda. Es decir, no es que estamos mirando a un gremio por sí mismos y para ver cómo cómo ese gremio funciona bien o funciona más o menos, sino porque es una piedra angular de la democracia, ¿no? La Exactamente. información, la comunicación. Exactamente. Y si también se les ha hecho la consulta a las personas periodistas de si tienen acceso a la información pública por parte de instituciones, en algunos casos no las tienen. ¿Y esto qué implica? Que no solo las personas periodistas no reciben esa información, sino que se está violentando el derecho a la información de la población. Y algo muy interesante y también preocupante, por ejemplo, en Nicaragua, que nos hemos encontrado, es que ya estamos hablando en Centroamérica, Nicaragua y El Salvador, de zonas silenciadas, es decir, no hay personas periodistas ni de la comunicación que puedan informar de ciertas zonas, de los problemas que viven, de la violencia que viven, porque ya no están ahí y sus fuentes de información también tienen miedo de expresarse, de informar por temor a que a sufrir algún tipo de violencia. Entonces, en Nicaragua ya estamos hablando y en El Salvador de zonas silenciadas, es decir, que no sabemos qué es lo que está pasando porque muchísimas personas periodistas están en otros países, Nicaragua y ya El Salvador, Guatemala en menor número y lo mismo sucede en Honduras. Costa Rica todavía no estamos en esa situación, pero entonces la información ya no, hay cierta información que ya no va a llegar a la población y entonces estamos violentando el derecho a la información y como la misma UNESCO lo ha dicho, estamos silenciando voces, se están silenciando voces. eh, Se están violentando derechos humanos y por tanto, pues la libertad de expresión y el derecho a la información. Hablabas de territorio silenciado, muy Ajá, fuerte, sí.
ese concepto, ¿verdad? Básicamente para hablar de El Salvador y Nicaragua, quizás con más fuerza o con más tiempo en Nicaragua, En Nicaragua, sí. pero pues de alguna manera podríamos emparentarlos en ese aspecto. Pero también en el informe se habla de la judicialización, por ejemplo, como un mecanismo también de alguna manera para buscar, no sé, silenciar, amedrentar o generar que no se divulguen ciertas informaciones. Es exactamente, ese es otro de los grandes problemas que tienen las personas periodistas en Centroamérica, que es el temor de ser em, denunciadas penalmente, ¿verdad? Judicialmente, que sí ha ocurrido en muchos casos y que eso impide que se den o se divulguen ciertos temas, ¿verdad? ¿Cuáles son los temas más difíciles o que las personas periodistas, pues así lo dicen, lo piensan para informar? Política, ¿verdad? Narcotráfico, crimen organizado y el ambiente. El ambiente es uno de los temas que las personas periodistas tienen cierto temor de informar y ya ha pasado, y aquí en Costa Rica lo ha pasado con algunas personas, no necesariamente que sean periodistas, pero sí comunicadoras, en donde se les embarga sus bienes por denunciar la invasión y la explotación ambiental que está sufriendo en este país. Pero esos son los principales temas a los que las personas periodistas temen o tienen cierta cautela o prefieren hasta no informar. Entonces, ahí hay vacíos informativos también porque pueden llegar hasta estar en la cárcel y ya lo ha pasado en Guatemala, donde personas periodistas están en la cárcel por divulgar sobre ciertos sectores económicos de su país y pues se les construyen casos inexistentes, pero que hacen que puedan ir a la cárcel. Política, crimen organizado y ambiente, pues creo que los Sí. tres temas se entiende más o menos por qué, pero quería preguntarte, hablas de periodistas y, bueno, por lo menos en Costa Rica, no sé cómo funciona esto en los otros países de Centroamérica, la actividad de comunicación o libertad de expresión nos hace que eh, que las personas se llamen periodistas, digo, más allá de un estudio Ajá. o o un grado académico o una colegiatura, ejerzan la actividad periodística, la actividad de Ujú. informar. Sí, ¿Ustedes o lo ven? personas que Ajá, sí, personas. nosotras comunicadoras también, ¿verdad? Porque digamos, estamos hablando del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información también. Entonces, si efectivamente una gran parte de las personas que participan en nuestras investigaciones, en estos informes, son periodistas, también hay personas comunicadoras Ujú. que tienen una trayectoria muy importante de muchos años y que ejercen ese derecho a informar y a expresar sus opiniones. Entonces, también son personas comunicadoras, ¿verdad? Ujú. Es más amplio. Ujú. Y justamente, Joana, vos como investigadora, por ejemplo, del Centro de Investigación en Comunicación, SICOM, de la UCR, todo este tema de la gente que comunica en las nuevas redes sociales, eh, tiene de alguna manera una influencia importante, está en un lugar que a veces podría tener hasta más influencia o más alcance que un medio de comunicación establecido como tal, ¿no? Es decir, Ujú, estas sí. barreras se empiezan a difuminar un poco en nuestro tiempo. Sí, hay toda una discusión sobre qué es un medio de comunicación. Ujú. En algún momento las redes sociales no son vistas como medios de comunicación. Particularmente, o sea, esto es una opinión muy, muy personal. Para mí sí son también medios, las redes sociales son medios de comunicación porque efectivamente hay personas que expresan, no es solo los medios de comunicación que están utilizando las redes sociales, sino hay personas que tienen muchas influencias que dan sus comentarios, para bien o para mal, ¿verdad? Porque no todas pues ejercen de la mejor manera su libertad de expresión, pero sí son espacios para el ejercicio
de la comunicación. Podríamos hablar un poco más amplio, no solo ejercicio periodístico, sino el ejercicio de la comunicación en general. Entonces, yo sí pienso que las redes sociales también son, y son muy Y ahí la importantes diferencia, en este gran ámbito de la comunicación. claro, y ahí la diferencia podría ser el tipo de organización o el tipo de profesionalización. A ver, no sé si quiero decir la palabra profesionalización, pero es decir, la dedicación, el tiempo y los recursos que tiene una persona que se dedica a estas labores, normalmente va a ser mayor a una persona X que trabaja en algo y tira una información que conoció, que supo. Es decir, el proceso de trabajo periodístico suele, pues, ser un poquito más apegado a ciertos estándares en un Sí, periodista que trabaja en sí, esto. sí, por supuesto, por supuesto. Y Me también en parece a las mí. redes sociales, que es lo que vemos, el año pasado hicimos un informe sobre desinformación que lo publicamos en noviembre y efectivamente las redes sociales son los principales medios en los que la desinformación fluye, en Ujú. donde las personas utilizan, personas que podríamos se consideran, digamos, comunicadoras y que son los medios para difundir desinformación. Y en este caso también hablábamos, por ejemplo, de personas migrantes, mujeres en política, personas del Poder Judicial, personas funcionarias del Poder Judicial, bueno, y la comunidad LGTBIQ, que son las principales, de los grupos principales que sufren violencia en redes sociales. Y esta violencia, digamos, esta desinformación se transmite por estos espacios, muchas veces llegan a generar discursos de odio hacia estas poblaciones. Entonces, efectivamente, pues las redes sociales son muy importantes en el ecosistema mediático, pero también sirven como canales para desinformar. Muy bien, pues muchas gracias, Joana. La gente puede Con mucho buscar gusto. libertad de expresión y periodismo en Centroamérica y Proledi, Sí. pues y encuentra el informe. Muchísimas gracias por este ratito, Joana. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Encantada de acompañarles en este momento. Bien, era Joana Rodríguez López, investigadora del Centro de Investigación de Comunicación SICOM y del Programa de Libertad de Expresión y Derecho de la Información Proledi de la Universidad de Costa Rica, a quien le agradecemos un montón y nos vamos directamente a la columna de los viernes porque ya está Mafa Moya con Bienestar Alternativo. Adelante, Mafa. Buenas tardes, querido Fernando. Un saludo especial para ti, para el equipo, para Mauricio y, por supuesto, a nuestros oyentes fieles que nos acompañan en cada jornada. Hace apenas unas horas se apagaron las luces del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 en la ciudad de Panamá. Tuve la oportunidad de observar de cerca este encuentro monumental con más de 2.500 líderes reunidos, 8 presidentes de diferentes naciones y algunas mentes brillantes, de quien voy a destacar su paso por aquí, como es el de los premios Nobel de Economía. Pero no quiero hablar desde esos análisis fríos del PIB o los tratados comerciales complejos. Eso se lo dejo a los expertos. Hoy quiero que hagamos ese ejercicio de traducción, cómo estas experiencias macro pueden aportarnos a nuestra cotidianidad en el mundo empresarial y personal. Así que bajemos ese paso de esos salones del Centro de Convenciones de la Ciudad de Panamá a nuestra sala, a nuestras oficinas, a nuestra paz mental. Voy a empezar con el valor del desequilibrio y la construcción de entornos. Lo que nos enseñó James Robinson del Premio Nobel de Economía del año 2024. Él nos dejó una lección que es puro bálsamo para el alma. América Latina vive en un desequilibrio que es fuente de innovación. Robinson admira cómo nuestra capacidad de sumar lo que parece incompatible para crear algo nuevo. Explicó que en la región existe una brecha persistente entre lo ideal, entre las instituciones que quisiéramos tener y la realidad, marcada por limitaciones estructurales. Llevando esto a su bienestar, diría que cuántas veces sentimos que nuestra vida es un caos y que no encajamos con los moldes de eficiencia que nos exige la sociedad, las redes sociales, las comunicaciones. Robinson nos recuerda que ese desequilibrio es habilidad de improvisar, de resolver sin presupuestos y adaptarnos bajo presión. No es un defecto, es nuestro superpoder. El bienestar no es una vida perfecta lineal.
Es la confianza que incluso en la restricción, tu creatividad siempre encontrará una salida. No juzgues tu desorden, hónralo como el terreno donde crece la innovación. No se trata de copiar modelos externos, sino de potenciar lo que ya tienes desde adentro. También podemos ver lo que Philip Akion, Premio Nobel de Economía del 2025, nos enseñó. La clave está en la innovación, no nace por azar, nace cuando creamos las condiciones adecuadas. Akion explica que el crecimiento no depende solo del talento, sino de los entornos que construimos, espacios con confianza, educación y personas cuidadas. Mi lectura es clara y directa. No puedes pedir productividad en un entorno agotado o deshumanizado. Innovar no es correr más rápido. Innovar es crear un ritmo sostenible. Akion nos recordó que el talento ya está aquí. El verdadero desafío es construir ecosistemas donde ese talento no se queme, sino que florezca. Eso también es bienestar. Crecer sin perder la salud, la calma ni el sentido. El tema de la cuarta ola fue fascinante. De los átomos al pensamiento, del futurista científico Makio Kaku. Nos habló de la llamada cuarta ola, la inteligencia artificial, y nos mostró cómo esta tecnología está reconfigurando sectores completos. Pero lo más potente fue la pregunta que nos dejó abierta. Si las máquinas están aprendiendo a leer la mente y a interpretar emociones, ¿cuándo fue la última vez que tú escuchaste la tuya? El profesor Kaku nos invitó a volver a soñar, no como ingenuidad, sino como un acto de salud mental y liderazgo personal. En un mundo saturado de estímulos, de velocidad y de capital que llega desde lugares lejanos, para financiar el futuro, el verdadero lujo hoy es proteger nuestro espacio interno. La inteligencia artificial puede optimizar procesos, pero solo tú decides desde dónde piensas, sientes y actúas. El mensaje que dio en Panamá fue claro. No se trata de temerle a la máquina, sino de usar la tecnología para liberar humanidad. Que tus pensamientos no estén dominados por el miedo o la prisa, sino anclados en propósito y gratitud. Poderoso mensaje. También se habló de comunidad, coherencia y dignidad. Miremos el caso de Ecuador, que fue una de las delegaciones más numerosas, con más de 400 empresarios que se reunieron a integrar, a compartir, a sumar. ¿Por qué? Porque entendieron algo esencial. Nadie crece solo. El presidente Daniel Noboa enfatizó que ser el continente de las oportunidades solo es posible si no permitimos que nos roben la dignidad y caminamos siempre de pie. A esto se sumó la voz de Arnoldo André Tinoco, con un llamado de la coherencia estratégica, dejar de ser espectadores de conflictos ajenos y convertirnos en actores puentes. En tu día a día esto se traduce en algo muy concreto, definir tus propias metas en lugar de reaccionar al ruido externo, ser mediador, no amplificador del conflicto, cuidar tu principal recurso natural, tu energía. El bienestar personal siempre está ligado al bienestar de nosotros. Hablaron de ciudades más digitales, más inclusivas, pero también de cuidar los recursos sagrados, recursos como el agua. La seguridad hídrica hacia el 2030 no es solo un reto técnico, es un desafío de conciencia y gobernanza. Si no cuidamos la fuente, no hay futuro. Lo mismo ocurre con nuestro capital invisible, la confianza, las redes de apoyo, la solidaridad cotidiana. A veces medimos el éxito solo en dinero, pero el foro nos recordó que la verdadera resiliencia se sostiene en lo afectivo. No permitas que la ambición de lo macro te haga despreciar la riqueza de lo micro. Se habló de cultura, de la inversión real. Finalmente la cultura tomó el escenario. Sergio Díaz Granados, el presidente de CAF, y la Nobel Rigoberta Menchú coincidieron en algo contundente. Es hora de pasar de los discursos a la inversión real. Y ahí aparece Carlos Vives, quien desde su fundación Tras las Perlas, con el apoyo de CAF, ha demostrado que la música y la cultura no son adornos, sino herramientas de transformación social. Desde saneamiento hasta la identidad, nos recordó que la cultura es el alma del desarrollo. En conclusión, un pacto por la vida. El Foro de Panamá nos deja una hoja de ruta clara, avanzar hacia economías más verdes, inclusivas,
e intensivas en conocimiento, sin olvidar nunca el factor humano. Si líderes con ideologías tan distintas, fondos soberanos del Golfo y artistas pueden coincidir en que la cooperación es clave, la pregunta final es inevitable. ¿Qué conversación pendiente tienes tú hoy para sanar tus vínculos, fortalecer un equipo y recuperar tu bienestar? ¡Feliz fin de semana! Bien, gracias Mafa Moya, en Bienestar Alternativo, una visión del Foro Económico Internacional que hemos cubierto fuertemente aquí a las 5 siempre, pero desde muy al estilo del bienestar alternativo. Gracias Mafa. Llegamos al final, amigos. Gracias por esta tarde en que compartimos la información de cómo está el mundo en temas económicos, financieros y geopolíticos. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá. Kenneth Apuy en Controles RC 891 Radio. Me despido y nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia. Aquí por CRC 89.1 Radio. Este 1 de febrero.